Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio que se llama Perfiles, una conversación diferente que busca conocer a las personalidades públicas, ya sean políticos, sean artistas, músicos, etcétera, de la región y, por qué no, de Chile. Somos Novena Digital y estamos muy agradecidos que estés con nosotros durante esta tarde. No podemos continuar ni presentar tampoco a nuestra querida invitada, que es espectacular en todos los sentidos, sin antes saludar a nuestro gentil auspiciador Eventos Bahía Blanca, una empresa dedicada a la implementación y producción de eventos con oficinas acá en Temuco y alcance en todo el territorio nacional. Cuentan con toldos, carpas, stand, iluminación, sonido, los mejores animadores por lo demás, y todo para que tu evento salga pero a la perfección. Contáctalos en su correo electrónico info@bahiablanca.cl y desde ya revisa su catálogo en su página web www.bahiablanca.cl. Recuerda que Bahía Blanca le da vida a tus ideas. Habiendo saludado a nuestro auspiciador, vamos a saludar a nuestra tremenda invitada del Perfiles del día de hoy. Ella es una personalidad chilena reconocida por su carrera como actriz y su participación en la televisión y en diferentes programas y series. Entre ellos destacan sus 9 años en teatro en Chilevisión. Además es una activista y política comprometida con el país. Ella es la fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Daya, que tiene como objetivo fomentar el uso del cannabis medicinal. Actualmente es diputada por el Pacto de Apruebo Dignidad, acá en Chile obviamente, y le damos la más cordial bienvenida a Perfiles del día de hoy. Ella es nada más ni nada menos que Ana María Gasmuri. ¿Cómo le va, diputada? Bienvenida a Perfiles, ¿cómo está? Muy contenta con esta tan nutrida presentación, Ítalo, muchas gracias, muy feliz de estar acá. No, nosotros estamos muy contentos, igual que haya podido llegar hasta los estudios de Novena Digital. Solo una precisión, soy exdirectora de Fundación Daya. Desde el momento que decidí ser candidata a diputada, dejé, por supuesto, mi cargo en la fundación, para dejarlo claro nada más. Me corrigen en vivo, así que está bien, ¿no? Está bien. Detalle. No, se cae lo aviones, no saca el conductor de Perfiles. Candidata, candidata, le bajé el perfil. Ya pasé por esa etapa, ya. Diputada. Sí, diputada. Ando aquí, sí, apoyando a una candidata, eso sí es verdad. Después podemos hablar de eso también. Después lo vamos a hablar. Diputada, para entrar en materia, para que la gente la conozca, digamos, a profundidad, ¿cómo se autodefine Ana María Gasmuri? Desde muy temprano en mi carrera me hacían esa pregunta, ¿cómo se autodefine? ¿Cómo eres? Y yo creo que desde también tempranamente me di cuenta reflexionando de que es tan peligroso definirse, autoponerse limitaciones, porque más bien uno puede definir tu propósito, tu mirada, tu enfoque, ¿cierto? De cómo quieres evolucionar, crecer como persona, pero autodefinirse también es ponerse en un molde que puede encasillarse muy pronto y uno puede ser muchas versiones de sí misma. Porque yo me podría definir como una persona alegre, que me gusta compartir, que me gusta socializar, pero también me puedo definir como una persona ermitaña y que me gusta mucho mi soledad. Entonces, creo que hay que tener cuidado cuando uno se cierra mucho en las autodefiniciones. Dicho eso, una persona que pretende cada día hacer lo mejor que se pueda dentro de lo que nos toca a cada uno, que más bien pienso en que ese es el objetivo de la vida, evolucionar personalmente para ser un mejor ser humano, siendo honesto, coherente con tus principios, pero nunca fijando tan claramente cuál es tu camino, más bien estando abierto a lo que la vida te va poniendo y a los desafíos que te plantea y cómo tú te relacionas con ellos. Perfecto, qué buena respuesta. Me encantó, creo que es una de las mejores. ¿Ah, sí? Sí. Pero es que no te das cuenta que a veces uno mismo se pone limitaciones cuando uno dice, no, es que yo soy seria, y te definiste como seria y empiezas a responder a una autodefinición. Claro, yo a mi momento puedo ser seria, pero al siguiente puedo ser la más muerta de la risa. Exacto. Entonces, tiene que ver como con esa mirada, ¿no? Exacto, me encantó. Gracias, empezamos súper bien. Candidata, dele con candidata, Dios mío, ¿qué me está pasando? Es porque ando acompañando a la candidata. Anda acompañando, por eso. Ya vamos a hablar, ya vamos para allá. Diputada, viendo hacia una retrospectiva hacia la infancia suya, a los primeros pasos de vida, ¿qué recuerdos tiene de esa etapa de la vida? Uy, si vamos a los primeros recuerdos, recuerdo mi andar debajo de las hortensias, como mi casita secreta, recuerdo el sonido de los aromos con el aire, recuerdo el sonido de los búhos, que me daba una emoción extraña cuando yo tenía 2 o 3 años y lo sentía, porque crecí en el campo mis primeros años. Entonces yo creo que tuve una gran bendición
de poder tener esa primera etapa muy en contacto con la naturaleza, en un ambiente en que te digo, jugaba debajo de las hortensias, escuchaba, ¿cierto?, el sonido de los árboles, en que también pude asombrarme desde muy chica mirando a mi padre que miraba las estrellas y se emocionaba. Y yo entender ahí lo misterioso que había, ¿no? Claro. De ver a mi padre mirando este cielo estrellado y emocionándose. Entonces, sí, esos fueron mis primeros recuerdos, mi mamá tocando piano, de mis primeros recuerdos. Entonces, sí, esas son las cosas que aprecio probablemente de haber tenido la suerte de vivir en el campo, en Chillán, en Larqui, en esa primera etapa de la vida, sí. Usted mencionaba a su padre, y sin ir más lejos, su padre fue una importante figura política durante el régimen militar, digámoslo. Y su madre también, que la mencionó, que fue socióloga, poeta, tocaba piano. Está viva mi madre, mi padre no, pero mi madre sí. La madre sí, perfecto. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de sus padres de esa época? ¿Algún consejo que le haya dado que a lo hondo en su vida? Bueno, cada uno de mis dos padres, mi padre y mi madre, son muy distintos y cada uno de los dos fue muy importante en toda mi formación. Más que algún consejo particular, fueron figuras siempre presentes en mi vida, a pesar de las diferencias de público conocimiento, que con mi padre teníamos miradas políticas muy distintas, ¿cierto? Pero finalmente, y eso por supuesto que puede haber traído en algún minuto de la vida conflictos, que efectivamente fue así, pero cuando uno también va creciendo, madurando, vas entendiendo que lo único que realmente importa en tus vínculos familiares es el amor, el cariño, y que desde ese amor y cariño y respeto puedes tener tus diferencias, ¿no? Que probablemente en épocas más juveniles para mí fueron más difíciles de manejar en la relación con mi padre, pero de él, más que consejo, yo rescato siempre su capacidad de trabajo, sus convicciones, la seriedad con que tomaba sus asuntos, digámoslo, este rigor, un gran rigor, ¿no? Un gran rigor en lo académico, un gran rigor en lo que se proponía hacer, y yo creo que todos los hijos heredamos un poquitito esa parte de él, ¿no? Y también tenía esta cosa media contemplativa, religiosa, mística, él quizás más asociado a la cosa católica, yo lo he vivido de otra manera, ¿cierto? Claro. Pero también teníamos algo en común y con mi madre, que está viva, que la adoro, siempre hemos tenido una gran cercanía, era una artista, totalmente distinta a mi padre, claro. ¿No? Entonces, una artista, es poeta, escritora, es socióloga, toca piano, tenemos una relación muy cercana, muy bonita, y tenemos la suerte de estar vivas mi madre, yo, mi hija, mis nietas. O sea, tenemos 4 generaciones de mujeres vivas que podemos compartir. Entonces, muy importante este núcleo femenino. Mi abuela falleció, pero también es una figura muy gravitante. Somos 5 hermanas mujeres. Entonces, hay una cosa ahí bien potente. Y mi madre, maravillosa, tiene 80 años, está muy bien. Y está mi padrastro también con ella, que tiene 86. Mi padre partió ya hace unos años atrás, pero ambos son figuras muy importantes en mi vida, con las que me relaciono desde el profundo amor y ya no desde ninguna exigencia. Creo que parte de la madurez es que uno ya no tiene cuentas pendientes ni con los padres ni con nadie, sino que entiende que uno forja su adulto interior también, claro, supliendo esos roles y liberando al padre y madre de tener que encajar con aquello, ¿no? Y que sean solo los lazos del amor y del cariño los que te unen con ellos y te permite disfrutarlos también. Genial. Pasemos a la etapa escolar. Sabemos que sus primeros años de escuela... Está muy informado. Pero por supuesto, aquí somos objetivos, certeros, transparentes, las tenemos todas. Pero sabemos que sus primeros años los pasó en Argentina, sí. Luego en tercero básico, si no me equivoco, vuelven no sé si que vuelvan, sí. Si nos pudiese explicar, pero regresan a Chile. ¿Y cómo fue ese cambio? Bueno, un cambio, es que lo que pasa es que ahí se juntan dos cosas. Uno, el cambio, lo que te decía, del campo. Yo pasé a vivir en Argentina, pero en un balneario, en un lugar pequeñito también, a campo mar. Entonces mi experiencia de ese tipo de infancia un poco más protegida, en un entorno más natural, se extendió también ahí y empecé mi educación ahí. Y claro, cuando el cambio de volver a Chile tiene que ver con que volvemos a la región metropolitana, a Santiago, también es un cambio bastante brusco en ese sentido. Y claro, en un momento en que se notaba mucho la diferencia de idiosincrasias. Acá estábamos en dictadura, acá había una especie de un silencio, yo lo notaba en el espacio público, siendo niña, 8 o 9 años, pero volver y venía de un país extrovertido, en que todos hablan fuerte, en que todos tienen mucha personalidad, que yo me sentía casi tímida en ese contexto, y uno llegaba acá y era como con la tremenda personalidad, pero uno era la misma, lo que había cambiado era como el parámetro de referencia. Exacto. Y yo me acuerdo de esto, de ir en micro y preguntarle a mi mamá, ¿por qué habla todo el mundo tan despacito? ¿Qué pasa?
bueno, estábamos en dictadura, en plena dictadura, había terror, había miedo, había silencio, había miedo a la delación, había un clima. Exactamente, entonces uno siendo niña igual percibía esta tensión, esta diferencia, ¿no? O sea, entonces, la verdad es que para mí al principio fue bien chocante el cambio. Estaba desde tan chica en Argentina que yo me aprendí el himno argentino, o sea me sentía prácticamente, más allá del hecho de acordarme de ser chilena y todo, mis compañeros muchos ni siquiera sabían que yo era chilena porque me habían mimetizado totalmente, ¿no? Entonces me costó un poco ese cambio, pero sí pasó algo interesante que en Argentina, al menos en esa época, la educación pública, yo fui a educación pública, era de muy buena calidad, y yo llegué a Chile y estaba muy adelantada en relación al curso en que entré, a mis compañeros. Y bueno, y desde ahí me mantuve siendo una muy buena alumna siempre, pero por cosas que me llamaban la atención. Yo escribía con pluma. En Argentina me habían enseñado desde primero básico a escribir con pluma. Con pluma, lo que significaba que una mancha y tenías que hacer toda la página de nuevo. Porque yo llegué y escribían con lápiz mina, acá ni siquiera con lápiz pasta. Entonces, porque claro, tú lo borras. Entonces, pero esas diferencias yo creo que también tenían un impacto en lo formativo. No sé, te fijas, entonces, bueno, ese tipo de diferencias, ¿no? Pero siempre me gustó mucho el estudio. No tanto el colegio, estar en el colegio, encontraba que eran muy largas las jornadas en el colegio, me aburría las jornadas tan largas, encontraba que en realidad, denme la lista de lo que hay que estudiar, lo estudio en la casa más rápido y venimos más cortito al colegio, encontraba yo. Pero siempre fui muy buena alumna y siempre me ha gustado mucho, es que me gusta mucho aprender. Eso es lo que pasa. Pero usted pasó por varios liceos, ¿sí? No, pasé por, a ver, no, tantos como varios, no, algunos. Pero eso ¿por qué era muy desordenada. No, desde Argentina llegamos directo a un colegio, estuve ahí hasta primero medio, que en primero medio tuve un conflicto muy importante con una profesora y luego eso escaló a la dirección por defender a una compañera. De una situación injusta que no voy a entrar a narrar, digamos, y que finalmente yo también era presidenta de curso y todo el colegio se puso parte de mí, armamos, bueno, en fin, desde chiquitita uno así, con las causas perdidas, pero ¿sabes qué? Porque cuando uno ve un abuso de autoridad, que termina, y en este caso fue una cosa bien compleja, una profesora que incluso puso en riesgo la integridad física de una alumna por un mal proceder, y yo lo denuncié eso, ¿no? Y claro, hubo un momento que se tensionó tanto que era o salía la profesora o salía yo, y ahí con el acompañamiento de mis padres me cambié de colegio porque el clima se había vuelto muy hostil. Pero mi madre nunca la voy a olvidar, me decía que estuvo orgullosa de mí por lo que había hecho, porque defendía a una compañera que había sido vulnerada y afectada gravemente. Entonces, y eso en primero medio me pasó. Entonces, bueno, ahí me cambié al Liceo B66, a Amanda La Barca, que para mí fue un cambio muy importante. Yo había estado en un colegio particular antes, y esto me conectó con la realidad. Porque obviamente yo había crecido en un espacio muy protegido, pero también de privilegio en ese sentido, y en mi niñez de poca conexión con otras realidades, y para mí fue muy importante la experiencia entonces, y me di cuenta que claro, que eso me era natural, abrirme a esa sensibilidad totalmente, y fue muy formativo, muy importante, y estuve ahí segundo y tercero medio, efectivamente, no, perdón, primero medio, que fue cuando me fui, pero había un problema que tenía que ver, que en este video te contaba que yo era muy buena alumna, muy estudiosa, y efectivamente el nivel se me quedaba un poco atrás, porque ya eran materias, y en ese momento habían diferentes expectativas sobre mi futuro, algunos querían que fuera médico, otros abogado, en fin. Entonces, y bueno, cambié a un colegio que fuera más exigente académicamente para poder, y eso lo hice segundo y tercero medio, y en cuarto medio, en este mismo colegio, entro la primera semana, y estaba ya el estrés, la locura. En mi época era la prueba de aptitud académica. Claro. Estamos hablando, yo tengo 57 años, así que esto fue hace mucho tiempo atrás. Y el estrés y la locura y todo, y yo veo esto y dije, no, yo no quiero esto para mi vida. Que ahora, además de salir a las 5 de la tarde, después el preuniversitario, y dije, me voy a volver al liceo. Y me volví al liceo. Relajada, tranquila, me iba bien. No fui demasiado a clase, lo justo y necesario. Claro. Llegué, enfrenté la prueba de aptitud como con toda tranquilidad. Ese año me dediqué a escribir poesía, me metí en los talleres de poesía, el teatro me empezó a gustar. Entonces, yo encontraba que antes uno estaba mucho rato capturado en el colegio. Y como yo llegué tan relajada, esto di la prueba y me fue estupendo. No fue mejor que todos mis compañeros que se habían estresado, que terminaron algunos con pastillas, realmente provocado, ahí viene la crítica de fondo, por este sistema hipercompetitivo, ¿no? Y que finalmente cuántas familias ponen la expectativa en ese hijo, el resultado de que depende. Hay toda una carga
nunca volví a ver una compañera que era muy buena alumna, muy inteligente, que siempre estaba ahí disputándonos los primeros lugares y tenía una carga de expectativa de su familia muy grande que estudiara medicina. Exacto. Y los nervios le jugaron una tan mala pasada que se descompuso totalmente y no le fue lo bien que necesitaba y estudió enfermería y fue enfermera. Claro. Que fantástico, pero te das cuenta que probablemente si a ella le hubieran quitado toda esa presión, ¿ah? Entonces, y afortunadamente mi familia, como yo ya era muy buena alumna y yo le decía, mira, ya en realidad ya sé todo lo que necesito para la prueba, no necesito matarme este año porque ya hice ese trabajo, digamos, ordenadamente todos los años anteriores. Mi familia lo entendió, en promedio 6,8. ¿Okay? Y me fue súper bien y la pude dar muy relajada. Y lo cuento porque creo que es una experiencia frente a lo que sometemos a nuestros jóvenes, al exceso de expectativas y que son probablemente las expectativas frustradas de los propios padres proyectadas en lo que quieren que hagan sus hijos, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, mis propios padres querían que yo fuera ingeniero comercial o médico. Claro. Terminé siendo profesor de música y aquí estoy trabajando como periodista. Bueno, así son las cosas. Entonces no fueron tantos colegios y la explicación tuvo más que ver con eso. Ahora sí, yo siempre fui bastante rebelde y eso producía esta contradicción, porque los profesores no entendían esta figura de que rebelde, media mal portada, pero la mejor alumna, como que eso descolocaba un poco, ¿no? Descolocaba un poco, y claro, y siempre, y la rebeldía desde los cuestionamientos, estábamos en dictadura, además, ¿no? Es natural que uno empezara a desarrollar rebeldía frente a lo que vivía, frente como a la autoridad y frente a la injusticia. Yo creo que siempre me volví muy rebelde frente a lo que yo consideraba injusto. Bueno, sin ir más lejos, ya y pasando la etapa superior, usted ingresa a estudiar periodismo. Sí. Sin embargo, entre medio algo pasó que decide dejar periodismo y se va para la Academia de Fernando González a estudiar para ser actriz, teatro. Exacto. Mira, me pasó que cuando estaba este año que te cuento, en que me lo tomé más relajado, o a finales de tercer medio por ahí, vi una obra de teatro de Juan Radrigán, Hechos Consumados. Tremendo maestro Juan Radrigán, de lo más grande que tenemos en el teatro chileno, ¿cierto? Y esta obra me conmovió tan profundamente. Y yo que estaba indecisa si medicina, si leyes, también, si antropología, de repente me gustaba el teatro y también lo había pensado, pero entre tantas alternativas, pero cuando veo esta obra me conmueve de tal manera que yo dije, ya, esto es, yo quiero ser actriz. ¿Pero qué me ocurrió? Que recién saliendo del colegio, último momento del colegio, la época que ya íbamos, quedé embarazada. Y entonces, obviamente, teatro, embarazada, y en ese momento dije, bueno, me gusta mucho periodismo también, ya estaba enfrentando todo lo que significaba en esa época, una madre soltera, etcétera, etcétera, que ya era, y dije, bueno, y además embarazada, teatro, físicamente, entonces dije, bueno, voy a segunda alternativa que estoy despejando, que y entré entonces a periodismo en la Universidad Católica, me fue súper bien. Pero no era lo que yo quería. No era lo que yo quería. Me gustaban sobre todo los ramos que no tenían tanto que ver con periodismo mismo. Me fue súper bien en todo. Ahí también por primera vez enfrenté las cámaras, ¿cierto? Me encantó. No, a mí me gusta escribir, soy de una familia, gente que escribe. Claro. Me gustó, pero no era lo que mi alma anhelaba. Y en ese minuto fue un poco complejo porque dije, bueno, me cambio a la Católica a estudiar teatro, porque estoy en la Católica, ¿cierto? Y ahí me encontré con resistencia de mi padre, que me dijo, no, o sigues en periodismo o entras a psicología o antropología, que en esta segunda postulación que hice para el teatro había postulado en segundo y tercer lugar a eso, pero teatro no. Y yo dije, muy bien, muchas gracias, me retiro de la universidad. Y ahí me fui a trabajar. Pero con total rebeldía. Sí. De la Universidad Católica, estudiando periodismo. Claro. Perfecto, me retiro. Y me puse a estudiar primero de noche en la Academia Vespertina de Nelson Broad y trabajar de día para pagarme la escuela. Pero, claro, usted misma se autosustentaba la carrera. Sí. ¿Cuál fue la reacción de su señor padre que desde un principio le dijo que no? Bueno, a ese momento quizás tuvo un poco las relaciones más complicadas o más cortadas, más difíciles, más tensas por esta situación, porque él, y yo lo entiendo, él como padre de verdad pensaba que eso me iba a llevar a la pobreza, a un mal futuro, que no iba, ¿me entiendes? Que yo entiendo la lógica de su preocupación, pero efectivamente para mí ya era claro que ese era mi destino y el temor a la precariedad o el temor a que mi papá no me ayudara no me iba a impedir hacerlo. Así que bueno, tomé esta decisión. Y el primer año trabajé de día y estudié teatro de noche, era bastante sacrificado y en ese momento mi abuela materna hizo un esfuerzo, porque tampoco era una mujer que en ese momento tuviera recursos personales, había, claro.
y me apoyó para que yo pudiera estudiar de día. Entonces ahí me entré a la escuela de Fernando González, que ya no es una escuela diurna, que me permitía compatibilizar mejor también con mi maternidad, que bueno, la pobre Camila, mi hija, andaba a todos lados conmigo, colgando, pero ahí ya fue y estudié teatro entonces y terminé y me formé en la escuela de Fernando González, siempre valorando el primer año que pasé en la escuela de Nelson Brod, en que tuve la aproximación a lo que es más la esencia del teatro popular, el teatro callejero, en un momento claro, político muy significativo y que para mí fue muy importante los vínculos que creé ahí también, la experiencia de esta mirada del teatro con este compromiso social y político tan importante, así que, y su capacidad de ser justamente un transformador, ¿no? Claro. Un agente de cambio y de despertar conciencia al teatro. Eso fue muy bonito y después, bueno, y en Fernando González tuve grandes maestros, Alfredo Castro, Ramón Grifero, Rodrigo Pérez, en fin, y tantos más que fueron quienes me formaron en esa escuela. Claro, es interesante porque usted mientras estaba como estudiante, digamos, en la Academia de Teatro, en un momento muy importante en la historia de Chile, fue llamada para protagonizar una campaña política, que es la campaña del no. Así es. Ahí yo, mire, efectivamente estaba en el último año de teatro y ya estaba protagonizando la teleserie Bellas y Audaces, que fue mi primera teleserie. Porque también a Bellas y Audaces también la llamaron cuando estaba estudiando. Claro, yo estaba estudiando, yo era estudiante, pero además ya estaba protagonizando una teleserie. Y cuando termina esa teleserie que fue, y que para mí fue probablemente las cosas fuertes que me pasó en mi vida, de ser una estudiante de teatro media hippie, no sé qué, que no tenía ningún interés en la televisión, que de hecho la primera vez que me llamaron a la teleserie dije que no, y esta fue la segunda vez. Claro. De repente me vi que no podía salir de mi casa porque todo el mundo me conocía, porque esa teleserie en particular fue un éxito así, Bellas y Audaces, un furor. Claro. Y el personaje que yo hice, Fernanda, también. Uno de los protagónicos, por lo demás. Y fue muy fuerte, yo tenía 21 años. Perder el anonimato absolutamente de la noche a la mañana fue una experiencia igual fuerte, pero que frente a la cual uno también se plantea, ¿qué haces? ¿Cómo te relacionas con esto de que la gente claro. para que la gente entienda, no es como ahora, era otro nivel lo que era el público, los fans, claro. De verdad se agolpaban afuera, era una cosa bien. Entonces yo dije, bueno, yo veía algunos colegas que hacían como que no veían, pasaban así como por encima, o saludaban. Y yo dije, no, yo decidí relacionarme abiertamente con eso, y desde ahí cada vez que alguien me ha hablado, que se ha dirigido la palabra, que me ha pedido una foto, que me ha pedido un autógrafo, ahí he estado. Decidí relacionarme desde la apertura con eso. Y desde la persona sencilla que soy, y entendiendo que si me tocaba estar en un rol que me hiciera pública es por circunstancias que de ninguna manera dicen nada si respecto a si soy mejor o peor persona. O sea, que no es un valor en sí mismo, a eso es a lo que me refiero. Claro. Y nunca perder esa perspectiva. Diputada, sería interesante, sí, saber la reacción que tuvo su padre cuando protagonizó Bellas y Audaces. Estaba orgulloso. La campaña, pues. Pero antes de que me responda, vamos a ver una pequeña pausa comercial y al regreso vamos a continuar hablando con Ana María Gasmuri. Eventos Bahía Blanca, una empresa líder en la implementación de eventos en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de servicios, arriendo de carpas, toldos, stands y sistemas de audio de última generación. Contamos con equipo de diseño digital, creación de contenido audiovisual y marketing para dar vida a tus ideas. Contáctanos hoy para obtener más información y ayudarte a organizar el evento perfecto. Eventos Bahía Blanca, tu solución integral para eventos impresionantes. Continuamos entonces acá en Perfiles. Muchas gracias a Bahía Blanca, que siempre está con nosotros en cada programa en Novena Digital. Nos encontramos con Ana María Gasmuri, diputada de la República, actriz, exdirectora de la Fundación Daya, así que no, un lujo de invitado el día de hoy. Así que continuamos. Yo le había hecho la pregunta y conversábamos off the record, que claro, usted protagonizó Bellas y Audaces, Jaque Mate, Ámame, Amor a Domicilio, Loca Piel, Santiago City, A Todo Dar, Corazón Pirata, Piel Canela, Mala Conducta y luego Teatro en Chilevisión. Así es. Yo no la tenía tan clara. La sabe mejor que yo. Hasta yo me la sé mejor. La pregunta es, cuando hubo ese quiebre, digamos, del anonimato a la fama y empezaron a surgir invitaciones a participar en proyectos de teleserie, teatro, etc., ¿cuál fue la reacción de su padre, que era súper negativa de que usted estuviera de teatro? Bueno, él fue el más orgulloso de todos, el primer fan, así que por eso las vueltas de la vida son así. Si
obviamente yo entiendo desde la preocupación de mi padre que tenía, era un dominante, entonces, pero después estaba feliz, estaba chocho y obviamente él me decía, no, pues yo nunca te dije que no, yo lo que te decía es que te fuera a estudiar afuera, a un lugar mejor. No era tan exactamente así, pero la verdad es que él me apoyó muchísimo. Fue esa primera duda en ese momento, pero después él fue siempre un gran fan mío, el primero que sabía cuando había salido en un diario, en una noticia o en algo, o sea, así que la verdad es que eso fue un tema absolutamente superado. Y uno de las etapas también que muchos la conocieron, personalmente yo la conocí en ese momento, fue en Teatro en Chilevisión, Sí, con Patricio Torres. claro. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a Chilevisión, de trabajar con el Pato Torres? Bueno, eso la verdad es que fue en un minuto que salimos de Canal 13. Habíamos terminado un ciclo yo ahí trabajando y surge un proyecto en conjunto con Christian Mason, quien era mi marido en esa época y es el padre de mi hijo, que era el director de televisión. Y ya habíamos trabajado con Patricio Torres en otro programa en la Iguana Show de humor. Y ahí surge este proyecto, esta idea de empezar a volver un poco a lo que había sido el teatro de José Vilar, es un poquito el corazón. Y empezamos un grupo ahí con Rolando Valenzuela, con el Pato, el director, en fin, a trabajar esta idea y de a poquito al principio no nos pescaron mucho en Chilevisión, como que ya la primera obra con el vestuario que traíamos de la casa, armando nosotros, o sea, claro. Ahí bien. Pero rápidamente esto empezó a funcionar porque efectivamente logramos, sobre todo en esos primeros años, formar este teatro familiar, este humor de vodevil, pero que podía ver la familia en conjunto. Y fíjate que ahí yo fui descubriendo mi faceta, bueno, ya había empezado en un programa de humor, pero aquí afinando mi faceta de comediante, porque yo siempre me había sentido una actriz dramática, ¿no? Como que me había identificado mis papeles, todos eran más dramáticos, más intensos. Y me encantó esto del vodevil, porque antes yo había participado en programas de humor, pero de sketch, de cosas cortitas. Claro. Pero sostener una obra de teatro entera, ¿cierto? Y me encantó lo musical, lo rítmico del humor. Además, yo tengo una memoria de elefante, entonces los guiones, que toda la semana era un guión distinto, me los aprendía perfecto. Todos confiaban en mí porque era la única que sabía todo el guión y para dónde iba la cosa. Cuando alguien se perdía, yo ahí lo ordenaba. Entonces, pero me permitió jugar también, inventar personajes, usar pelucas, caracterizar, probar voces distintas. Fue muy bonito toda la creación tan rápida que hacíamos con los personajes y descubrí esta faceta de que me gustaba caracterizar y cambiar y probar y que soy musical, tengo ritmo para la comedia y me gustó mucho y aprendí por supuesto mucho. Pato es un gran comediante, Fernando Clis, que gran compañero también de trabajo, claro. Rolando Valenzuela, que era el que encargado de adaptar los guiones o después escribían muchos guionistas, pero de sintetizar y ordenar y dirigir. Rolando Valenzuela, el que dirigía el teatro, sí, porque era una puesta en escena, digamos, compleja. Fue una gran experiencia y esto de poder trabajar con el público en vivo ahí toda la semana, público distinto cada semana, obra distinta cada semana, pero al mismo tiempo saber que estabas llegando por las pantallas a tantos hogares durante tanto tiempo, fue muy lindo y me reportó como un gran cariño de la gente. ¿Por qué? ¿Qué me pasaba antes? Mucha gente, muchos fans, pero también me pasaba la gente que me decía, ¡ay, qué es mala! ¿Por qué le hizo esto a la otra? Que se tomaban en serio incluso con cosas como graves. Una vez un accidente con mi hijo, grave, mi hijo de 1 año, y en una clínica, en una urgencia, me decía, eso le pasa por mala. Claro. Entonces ahí yo llorando con la pintura corría con el cabro chico herido, ¿me entendí? Y el otro me dice, le pasa por mala, por la teleserie. Entonces también esta comedia te permite como esta parte más blanda, más linda, y aunque siempre hay gente que decía, ¡ay, pero la echo de menos las teleseries! Hice un par de teleseries después, pero me encantó hacer teatro en Chilevisión. Ahora fueron 10 años prácticamente que estuve, y ya al último tiempo un poquito el programa empezó a perder un poco el rumbo, y yo lo hice saber lo más que pude, pero cuando ya vi que realmente esto no iba a ser considerado y la cosa iba, pues yo decidí dar un paso al costado y eso no fue muy bien tomado. Parece que no están acostumbrados a que uno diga, sabes que yo no quiero seguir aquí. Claro. Pero la verdad es que fue una decisión muy pensada y tiene todo que ver con lo que viene después de mi vida. Porque en ese minuto me tocó esos últimos 5 años de teatro en Chilevisión. Una de mis grandes amigas sufrió un cáncer de páncreas, le habían dado 3 meses de vida, vivió 5 años y tanto, fue bien increíble. Y con quien compartimos la formación en esa época en psicología budista, en mindfulness, meditación. Y con la experiencia de poder ver transitar de ella por su enfermedad, que además coincidió con un cáncer que tuve yo.
no de la gravedad del que tuvo ella, Claro. pero también nos tocó hacer este proceso y también ahí todo va cambiando mucho y tu perspectiva con relación a tu trabajo y en dónde quieres estar y dónde no. Tu relación con la vida y la muerte también va cambiando Claro. y ahí tomo la decisión de que en realidad no iba más para mí ya estar en ese espacio. Porque me quería dedicar, mira, y ahí vienen las ironías de la vida, a la terapia. Yo, esa parte no la conté, además de actriz, yo de muy chica, de los 20 y tantos, me empecé a formar en el área terapéutica. Exacto. Entonces, siempre estuve en constante formación y yo tenía mi pequeña consulta de terapeuta floral, terapeuta integral, pero no por necesidad ni nada, sino porque me gusta mucho el servicio, entonces lo complementaba con mis trabajos de actriz. Pero en ese minuto yo digo, bueno, aquí yo me salgo de la luz pública, me retiro al mundo de la terapia y de la contemplación, seguir profundizando en las prácticas budistas, los retiros de meditación. Y como mi decisión era salir del foco público, bueno, como dicen por ahí, uno propone Y Dios y Dios dispone. dispone, Justamente. ¿cierto? Y de ahí aparece justamente, en este ambiente terapéutico que empiezan a aparecer la noticia de en Estados Unidos, una niñita que tenía epilepsia y que usó cannabis y se le quitó. Y un paciente me comenta, y justo por acá alguien me dice, oye, tengo una paciente que es súper enferma y que probó cannabis y le funcionó. Y todo se empieza a conectar. Y cuento corto, 6 meses después eran ya los rudimentos de Fundación Daya. Claro. Los pacientes iban por mi casa porque yo me hice un proceso de formación acelerada, investigué, busqué, o sea, efectivamente me aboqué a ello. Y como yo en este camino, un poco de mis prácticas budistas, etcétera, había tomado estos votos como de servicio, dije, bueno, esto es. Y esto, sin querer queriendo, me tira de nuevo a la luz pública porque ocurre la detención de Manuel Lagos, la detención del doctor Milton Flores, y que yo estaba empezando a trabajar este tema, entonces, claro, me piden, sal a decir algo. Bueno, ya, yo salgo, y a ver qué es lo que dijo, otro periodista, a ver qué dijo. Y de pronto era como la vocera, así como... Y yo estaba haciendo un trabajo terapéutico más silencioso, más... Claro. Pero esto precipitó todo, y me vi yendo a un programa de televisión en la noche a defender lo que había pasado. Y te fijas, y empieza a darse toda una... Claro. Y lo que habíamos partido como de a poquito con la fundación... Bueno, se aceleró todo esto. Una bola de nieve, digamos. Una bola de nieve. Mi casa en un minuto era la gente no paraba de llegar, preguntando, pidiendo consulta. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, esto no da para una persona, esto tiene que ser una organización. Y ahí es donde Claro. surge la fundación, que la palabra Daya es una palabra sánscrita que quiere decir amor compasivo. Wow. Porque es desde ahí donde surge. Claro. Y en mi casa empezaron, todos los sábados hacíamos talleres de preparado, de cultivo, 40 personas, familias, los pacientes se empiezan a conocer y aquí, bueno, esto me catapulta de nuevo a la luz pública por esta tremenda lucha que hemos dado por la salud, la dignidad y la seguridad de los pacientes en todos estos años. Y partimos con estos casos anecdóticos y de a poquito esto fue creciendo, se fueron incorporando médicos interesantes y bueno, finalmente se logró abrir el camino del cannabis en Chile. Hoy día hay cannabis en 5 cadenas de farmacia. Hoy día se está dando una tremenda lucha porque se respete el derecho al autocultivo de los pacientes, que se permite en nuestra ley, pero que somos vulnerados como pacientes cada vez que nos tratan como si fuéramos traficantes. Claro. Y eso ha llevado a situaciones muy críticas en el último tiempo. Claro, de hecho, esa misma lucha, disculpe que le interrumpa, esa misma lucha del cannabis es algo que a usted le ha llevado hacia el Congreso, de las tablas al Congreso. Así es, así es. Fue como de las tablas, de la fundación al Congreso, porque empezamos en el 2012 esta lucha, 13 años ya. Nunca pensamos que iba a ser tan difícil, que el sentido común permeara realmente y ahí entendimos que nos habíamos metido las patas a los caballos. Si cuando uno se mete a piñiscar los intereses a las farmacéuticas, a los narcos, porque finalmente uno toca, se vuelve complejo. Y ha sido una etapa probablemente de las más hermosas, pero más difíciles de mi vida, en que ha habido afectación incluso a mi salud, ha sido muy duro, hemos sido perseguidos. Yo fui querellada por delitos contra el Estado. Wow. Delitos contra la salud pública, una querella del Estado en mi contra. El ministro Maña le echan esa. O sea, hemos sido autos sin patente, teléfonos pinchados, hemos sido amenazados de muerte. No le puedo creer. Sí, claro, o sea, esto ha sido un camino muy duro, muy duro. Sinuoso, total. Sí. Entonces, logramos el primer cultivo legal de cannabis de Latinoamérica.
Logramos empezar a ganar en los juicios gracias al primer fallo de la Corte Suprema del 2015 y de ahí adelante yo desarrollé un trabajo con la Defensoría Penal Pública de Fundación Daya muy profundo que prevalece hasta el día de hoy, que nos ha permitido defender y ganar los juicios de cientos de pacientes. Pero ¿por qué es necesario hacer eso? Claro. ¿Por qué se mal utilizan los recursos públicos, se traumatizan las vidas de la familia? Entonces esa ha sido nuestra gran lucha, entendiendo que nuestra ley siempre ha estado permitido. Nunca en ninguna de las leyes de drogas que se han promulgado en Chile ha estado jamás la intención de perseguir a los usuarios. Han sido interpretaciones que finalmente, incluso déjame decirte, que ni siquiera en la ley de drogas que se redactó en dictadura se persiguió a los usuarios, porque hubo quienes propusieron, no solo hay que perseguir a los traficantes, también a los usuarios. Y incluso ahí el general Matei se opuso y dijo bajo ningún punto de vista. Y la ley de drogas de la dictadura tampoco persigue a los usuarios. Entonces, no es que lo que diga la ley sea eso, sino que la aplicación, la interpretación que se le ha dado. Y por eso hemos llegado al punto de tener que trabajar desde 3 años y tanto atrás una indicación en el contexto de la que se ha conocido como ley antinarco, que mejora clara la protección de los pacientes, porque a pesar de que la ley es clara, a pesar de los fallos de los tribunales ordinarios y de la Corte Suprema que dice una y otra vez, cuando este cultivo es para uso personal, en este caso medicinal, no es un hecho punible, incluso condenando en costa a fiscalía. Pero a pesar de eso perseveran y cada marzo, abril, viene una ola de allanamientos de nuevo, de vidas traumatizadas, de familias violentadas. Entonces, esta indicación era la esperanza de poner un poquito de cordura y devolver la presunción de inocencia a esos pacientes, y no es más que eso. Y lo logramos una tremenda aprobación en este largo proceso legislativo. Esta indicación fue aprobada en 8 instancias distintas. Finalmente se aprueba ya en la última informe, porque en el último paso de esta ley, con esta indicación en el Senado, el senador Chaguán pide la inadmisibilidad de la indicación y había ausencia de 3 senadores oficialistas y se ganó la inadmisibilidad. Pero como eso quedó distinto, que la Cámara se fue a comisión mixta. Claro. Y en comisión mixta, son 10 integrantes, tuvo 7 votos a favor y 3 en contra. Con el resultado positivo de la comisión mixta, el informe de la mixta se somete a votación en la Cámara de Diputados y fue aprobado por 87 votos a favor, 42 en contra, el día lunes 13 de marzo. Y el martes 14 de marzo, la misma informe de la mixta se lleva al Senado y es aprobado por 27 votos a favor, 14 en contra. Listo, dijimos, por fin los pacientes están protegidos, ¿cierto? Excelente. Pero no. ¿Qué pasó? La diputada Osandón, con otros parlamentarios de derecha, lo llevaron al Tribunal Constitucional. Y hoy día, Ítalo, nos acaba de llegar la admisibilidad del Tribunal Constitucional. Por eso, la lucha no ha terminado. Ahora tenemos que dar la pelea en el Tribunal Constitucional. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Wow. Realmente... Voy a tomar un poquitito de agua. Tome nomás agüita. Ahí le hacemos el corte. Ay, gracias. Y fíjate que dramáticamente esto pasa la misma semana en que un paciente, insólitamente, un paciente que por primera vez en su vida cultivaba, con indicación de su médico, un trabajador, un hombre sencillo, padre de familia, fue condenado a 5 años y 1 día por tener 3 plantas de cannabis con receta médica al día, sin ningún antecedente de tráfico. Y ese un retroceso absoluto. O sea, un retroceso que la verdad es que ya prendemos todas las alarmas en nuestro gobierno, hemos hablado con los ministros, porque realmente esto ni siquiera en dictadura. O sea, de verdad, así de dramático. Pero esto se suma. ¿Y por qué lo pongo? Porque cuando no somos responsables en avanzar, en mejorar la regulación y hacer las distinciones apropiadas, se generan impunidad para el crimen organizado, para atacar y violentar a quienes hacen un uso legítimo del cannabis. Y es lo que pasó con Felipe, que fue asesinado hace 2 días. Fue asaltado en su casa donde funcionaba la agrupación de pacientes Santa Eugenia, asaltado por narcotraficantes disfrazados de PDI. Le dispararon. Wow. En ese momento su mujer, Cata, llama a Carabineros, pero él estaba desangrándose, entonces lo llevan y le dice a Carabineros, vamos al hospital, pero nos pasó esto, estaban las plantas de entrar, en fin, le explicó lo que había pasado. Y van con Felipe desangrándose al hospital, y cuando llegan Carabineros está ahí. ¿Y qué hace Carabineros ahí? La toma detenida a ella. La toma detenida a ella. No le puedo creer. La toman detenida a ella, esto fue antes de ayer.
y la separan y no lo permiten acompañar a su marido que falleció adentro. Estaba su marido agonizando y la detienen y la separan. Wow. Esto es Inaudito. Es increíble. Absoluto. Entonces, o sea, ella está siendo víctima de un delito violento que le cuesta la vida a su marido y la detienen a ella. Afortunadamente, y aquí yo vuelvo a los agradecimientos del trabajo tan correcto y esforzado de la Defensoría Penal Pública. Rápidamente se apersonaron y lograron que la liberaran en un mínimo ejercicio de racionalidad. Exacto. Para que pudiera reunirse con su hijo de 14 años y contarle que su padre había muerto. Estamos hablando de... Felipe era un paciente oncológico, activista, que él vio su alivio tan grande cuando tuvo cáncer con esta planta que decidió que eso tenía que enseñarlo a los otros y por eso armó esta agrupación que atendía a 20 pacientes que aliviaban su sufrimiento. O sea, eran unas poquitas plantas para 20 pacientes asaltadas por los narcos, pero además entonces el Estado, en vez de ir donde la víctima, acoger a la víctima, detiene a la víctima. Claro. Entonces, esto ha sido muy conmocionante, esto ya se lo ha comunicado incluso al presidente, esto que ha pasado, porque aquí nos pone una alarma, estamos en un límite, porque con el avance del crimen organizado, que hoy día se da cuenta que todos nosotros somos potencialmente Claro. víctimas fáciles. Independiente de que tenga no la receta Es médica. que eso no, hablábamos, la ley 20.000 habla del uso personal exclusivo próximo en el tiempo o para un tratamiento médico. Son dos hipótesis, Exacto. el uso personal o el uso médico. Entonces, tampoco corresponde. Si pensemos en cuántos países esto está totalmente regulado. Uruguay, sin ir más lejos. Entonces, Colombia lo mismo. Estados Unidos, la mayoría de los estados. Canadá, Alemania ahora dan. Entonces, por favor. Y esto es lo que ocurre cuando tenemos temor por el clima de inseguridad en que estamos, de separar una cosa de la otra. Y lo que no se entiende es que mientras no decidamos de frentón arrebatarle este mercado al crimen organizado, nuestra lucha contra él va a ser no todo lo exitosa que necesita ser. No, y a eso se le suma la moral cuando conviene por parte de parlamentarios de derecha. Sin ir más lejos, hay mucha gente que cuando le conviene decir la verdad la dice y cuando no, topón para adentro. Además, hay otra cosa que es súper importante y que yo quiero señalar aquí con mucha responsabilidad. Porque estamos hablando, por ejemplo, el caso de Elías Ortega, condenado a 5 años y un día con receta médica. Y resulta que si recordamos un poquitito lo que pasó el año pasado en la Cámara de Diputados y Diputados con el famoso test de droga, usted recordará, Ítalo, que era inconstitucional, pasaba por sobre, otras no me lo dijo el Consejo de la Transparencia, en fin. Pero bueno, más allá de eso, el resultado fue que ningún diputado infringió la norma. Yo me pregunto, ¿será que ningún diputado consumía cannabis? No, pues. Que todos los que consumían cannabis presentaron su receta médica. Exacto. Entonces, si para efectos del test de drogas, del reglamento de drogas de la Cámara de Diputados y Diputados, la receta médica es herramienta suficiente para acreditar este consumo, que vamos a pensar, a bien pensar, que proviene de un cultivo personal, porque si no, ¿de dónde viene? ¿De los narcos? Entonces, esa receta habilita. ¿Y por qué para el ciudadano y la ciudadana común y corriente no? ¿Acaso estamos queriendo tener algún tipo de privilegio en el Parlamento? Que a nosotros sí nos sirve una receta de nuestros médicos, pero que a una chilena o chileno común y corriente no. Yo me opongo a eso. Yo exijo que esa receta se respete para todos los ciudadanos chilenos, como ya ha ocurrido, porque esto no es un hecho reversible, eso ya ocurrió en la Cámara de Diputados. Exacto. Entonces, a eso yo creo que también tenemos que poner mucho interés, porque déjeme decirle que los que presentaron receta médica no son necesariamente todos de un mismo sector, son de todos los sectores. Exacto. Entonces es lo que dice la doble moral, la hipocresía. O sea, yo puedo tener derecho para pero las otras, los ciudadanos no. Y esto tiene que ver y también la persecución, la criminalización tiene un sesgo de clase. Porque déjeme decirle que en los barrios altos la gente consume las drogas de la mejor calidad, las que quieran sin ningún problema, Exacto. ¿cierto? Sí. Eso es así. El problema lo tenemos cuando nuestra vecina, nuestro vecino del distrito que yo represento, o de alguno de los necesita, y ella va a plantar su planta en su barrio, en su villa, en que están hacinadas una casa con otra, en que el vecino la va a sapear, en que están los narcos metidos ahí. ¿Cómo garantizamos su derecho? Porque a eso los criminalizan y los persiguen y si los llegan a pillar con una planta, los tratan como si fueran traficantes. A la dehesa no tenemos allanamiento en la dehesa. Y no es porque en la dehesa no se consume cannabis. Claro. ¿Cierto? Entonces, o acá en Temuco con los pavos, ¿no? Estas injusticias son las que a mí me hacen sacar fuerzas a veces cuando uno ya no tiene. Claro. Para seguir, porque créame que llevamos tantos años tratando de
de promulgar una ley que proteja a los pacientes. Lo logramos con una transversalidad increíble y un pequeño y reducido número de parlamentarios, que además voy a develar algo más grave aún. 46 diputados firmaron el requerimiento al Tribunal Constitucional. Y a mí algunas firmas que me llamaron la atención. Qué raro. Porque incluso uno de ellos republicano, el día que votamos salió de la sala para no afectar la votación, no queriendo contravenir tampoco a su partido, en fin. Otros habían votado. Entonces digo, ¿por qué firmar? No, yo no he firmado nada. ¿Cómo? Mira, acá está tu nombre en este reparo al Tribunal Constitucional. Pero me pusieron, no me preguntaron, que me iban calle, fui testigo de un llamando a la asistencia. ¿Por qué estoy ahí? Bueno, no me pasó con uno, me pasó con 4. Dije, bueno, si hubiera seguido preguntando, entonces... Claro. O sea que aquí la bancada decide y pone la firma de todos los diputados a su bancada sin preguntarle a cada diputado. Y a mí eso me sorprendió también, porque me suena más a una maquinación, esto que a un ejercicio democrático. Exacto. Verdadero, a una... y bueno, y desde ya se está queriendo vulnerar la voluntad masiva y democrática del Congreso, que habíamos aprobado esto. Y cuando se quiere sostener, ¿cuál es el argumento? No, que la protección o la distinción de los pacientes no tiene que ver con la idea matriz del proyecto, que es mejorar la persecución del tráfico. Por favor, ¿cómo no va a tener que ver con la idea matriz del proyecto si hoy día el 70% de las detenciones son a usuarios y solo el 30% a traficantes? Es porque estamos desviando todos los recursos en vez de enfocarnos en el crimen organizado. ¿Y por qué lo desvían? Porque esta es la presa fácil. Exacto. La que no va a poner resistencia, la que no va a sacar un arma. Es mucho más fácil allanar a un paciente que allanar a un narco. Pero no nos engañemos. Si quieren levantar las cifras allanando pacientes y la verdad es que no estamos solucionando ningún problema. Estamos tapando el sol con un dedo. Estamos tapando el sol con un dedo. Entonces sí tiene que ver con la idea matriz, porque en la medida que despejamos esta comunidad, nos focalizamos los recursos económicos, de personal y de investigación en quienes realmente ejercen el crimen organizado. Claro. Diputada, para ir finalizando ya esta etapa, le agradecemos que se haya explayado dio detalles muy interesantes que vamos a investigarlo más tarde, pero para finalizar esta etapa del programa, ¿dónde se ve a Ana María Gas Muri a futuro? ¿En las tablas nuevamente o aún en el Congreso? Si te hablo desde el corazón, disfrutando a mis 4 nietos, a mis mascotas, pudiendo meditar un poco más, cantar un poco más, bailar un poco más. Ha sido duro todo este tiempo. Estoy contenta en el Congreso, tiene mucho sentido lo que estoy haciendo, pero sí tiene un nivel de postergación de la vida personal, que es una prolongación de la lucha de todos los últimos años, que no así. Entonces, si hay algo que me duele el corazón y que me siento como en deuda, es porque cada día que no tengo tiempo de ver a mis nietos, darles un beso. Perfecto. Señoras y señores, Ana María Gas Muri, diputada de la República, actriz, activista, las tiene todas. Estuvo con nosotros en Perfiles, pero a continuación nos quedan nuestras dinámicas de perfiles. Y aquí le vamos a dar a elegir. Ya. ¿Cara a cara o preguntas rápidas? ¿Por cuál quiere empezar? Vamos, preguntas rápidas. Preguntas rápidas. Vamos para allá, vamos a preparar aquí. Yo tengo aquí mi ayuda a memoria electrónico. Preguntas rápidas, respuestas lentas, vamos a ver. No, pero la idea de las preguntas rápidas es respuestas rápidas no más de 5 palabras. ¿Está preparada? Sí. Vamos con la primera. ¿Ramazzotti o Piscola? Ramazzotti. Ya. ¿Frase favorita? Puedo decir, garabato incluido. No, iba a decir uno, pero me lo autocensuré. No. Me queda pip, la frase favorita. Aquí al oído. Ahí, Danilo, tú después lo censuras. Ya. ¿O censura? Lo vamos a censurar, Danilo, anótalo, vamos a censurar. No, pero frase favorita, de verdad, hay una frase que yo uso mucho. No estás sola, no estás solo. Ya. Es una de las frases que yo creo que la gente necesita escuchar hoy día. ¿Libro y o película favorita? Es que son demasiados, no me puedes pedir algo así porque yo soy una lectora empedernida y no, libros. Hoy día, que estoy leyendo a Siri Usbet, la última novela, ella es muy buena, pero la verdad es que demasiado. Es una pregunta muy amplia para mí. Soy una lectora voraz. Perfecto. Podría hablarte de los que tengo en mi velador, el último de Jules Beck, que estoy empezando a leerlo. Yeah. Pero la verdad es que leo de muchas cosas distintas. Me gusta leer poesía, me gusta la ficción, las novelas, pero también me gustan los ensayos, entonces es muy diverso. De todo. De todo. Y música también, soy diversa, me gusta mucho la música devocional. Escucho harta mantras, harta
música india me gusta también mucho, Wow. pero también valoro la música clásica y por supuesto una buena salsa, como no. Entonces también tengo variedad de gustos musicales. Perfecto. ¿Sopaipillas o completo? Sopaipilla, Ya. ¿Con pebre o sin pebre? con pebre, ¿Con ají o sin ají? con ají, mucho ají. Me llevo todos los ají de Es acá de de las Temuco. mías. Muy bien. Me gustó aún más la diputada. ¿Sativa o índica? Sativa. Ya. ¿Teatro o congreso? El Congreso es un teatro. Muy bien. ¿Chile o Argentina? Chile. Pero estoy casada con argentino. Eso sí. De hecho, no lo tocamos por un tema de tiempo, pero Sí. ahí más Para que podemos el tocar. vínculo con Argentina es profundo, ¿te das cuenta? Claro. Sí, pues. ¿Silvio Rodríguez o Joan Manuel Serrat? Uy, qué difícil, los dos me encantan, los dos me gustan mucho, pero si yo hablo del impacto que pueden haber tenido en mi vida, es Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, perfecto. ¿Y eso era todo? ¿En serio? Sí, eran cortitos, eran preguntas rápidas. No, ya, muy bien, qué bueno. ¿Podría cantar una canción de Silvio Rodríguez? No me va a hacer cantar con esta afonía, pero me la sé todas. ¿Sí? Mariposa es una de las que más me gusta. Me emociona esa canción cada vez que la escucho. Perfecto. Sí, y Vamos. me nota que estoy bien afónica, es que no he Sí. parado, es que esto Sí, hace un bueno, poco igual el aire intenso. sureño. Sí, sí, no, pero estoy feliz acá, de verdad que sí. Perfecto. ¿Vamos con el cara a cara? Bueno, ya. En el cara a cara usted tiene que mirar directamente ahí a la Ya. cámara, como que si ahí estuviese la persona frente a frente a usted y dedicarle brevemente unas palabras. Vamos con el primer personaje. Claudio Reyes. Uy, qué bueno que nos quedó en Teatro en Televisión, que él iba a estar al principio en vez de Fernando Clige, por suerte que eso no pasó. Mario Kreutzberger, Don Francisco. Paso. Gabriel Boric. Presidente, un abrazo cariñoso para que siga adelante con convicción y aquí estamos para apoyarlo. Perfecto. Patricio Torres. Gran compañero de trabajo, gran compañero de trabajo. Perfecto. Florcita Motuda. Excéntrico, Pamela Giles. paso. Rodolfo Carter. O Rodolfo Carter, como le Bueno, dicen por ahí. cara, no, es bueno, un interesante personaje, un poco populista, muy desatado en su carrera presidencial, ¿no? Perfecto. Yoya Martínez. Ay, preciosa, preciosa. Perfecto. Nicolás Dormal. Amor de mi vida. Perfecto. Enrique Van Rieselberghe, senador de la República. ¿Qué voy a decir de él? Perfecto. Y el último, Sebastián Piñera Echeñique. Bueno, alguien que tiene que responder por una grave deuda a los derechos humanos en nuestro país. Nada más que eso. Una grave deuda, un gran robo. En fin, ¿para qué vamos a entrar en detalle? Sí. Yo Señoras y puse señores, como el tema prioritario porque ahí podemos ir bajando, ¿no? Pero para mí siempre los derechos humanos son el tema prioritario por supuesto. que me parecen muy importantes cautelar en momentos en que de alguna manera estaba fragilizada la base de nuestra democracia. En un momento en que el populismo penal avanza con mucha fuerza y que tenemos que estar muy despiertos porque son los momentos en que se ponen en riesgo los derechos humanos. Justamente. Muy bien, señores y señores, qué tremenda invitada tuvimos el día de hoy en Perfiles, a quien desde ya le vamos a hacer entrega de este pequeño y cariñoso obsequio, una muchas agenda gracias. de Novena Digital, por supuesto, gentileza de Eventos Bahía Blanca, nuestro principal auspiciador. Muchas Ana gracias. María, ¿cómo se sintió? Muy cómoda y me quedaría conversando toda la tarde. A uno, ¿sabes qué? Es medio tramposo lo que tú haces, ¿ah? Porque ver. haces que a uno se le olvide que está la cámara prendida. Y uno dice más cosas de las que quisiera, ¿sí o no? Sí, sí, yo sé que tú te das cuenta de eso. Yo no, pero, para nada. Pero esa es la gracia de un buen entrevistador, lo sé, porque a mí me encanta también estar en el otro lado. ¿Ah? Así que, Ítalo, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Quisiera que hubiera más espacios así, de tiempos de reflexión, de mirarnos más humanamente, porque vivimos en un clima de acelere, de miedo, de tensión, de inseguridad, que nos deshumaniza también. Y cuando no tenemos espacio para mirarnos a los ojos y para conversar, y todo son cuñas rápidas y todo es meter... La verdad es que nos vamos deshumanizando, así que yo valoro los esfuerzos, que yo sé que no es fácil, conozco lo que es la lucha de los medios, sobre todo los medios independientes, así que decirles que de verdad que valoro mucho a todo tu maravilloso equipo de gente joven trabajando ahí,
a lo que tú haces y todo el éxito. Se necesitan medios independientes que sigan dando espacio a una reflexión más profunda para que podamos no deshumanizarnos por completo y quizás volver pronto a tener un país más cariñoso, más cálido, en que de alguna manera el cariño empieza a estar más presente. Perfecto. Señoras y señores, la diputada Ana María Gasmuri estuvo con nosotros en Perfiles. Nosotros nos empezamos a despedir sin antes obviamente saludar a nuestro gentil auspiciador Carpas y Eventos Bahía Blanca, una empresa dedicada a la producción de eventos con oficinas acá en Temuco y con alcance en todo el territorio nacional. De hecho, para que ustedes lo sepan, en este preciso instante ellos están en Futrono trabajando ya, así que al equipo de Novena Digital y al equipo de Bahía Blanca que está allá, le mandamos un cordial saludo. Tú puedes ver su catálogo de productos y servicios en su página web www.bahiablanca.cl y puedes contactarte con ellos a través de su correo electrónico info@bahiablanca.cl. Recuerda que en Bahía Blanca le damos vida a tus ideas. Ya nos vemos. Chao, chao. Eventos Bahía Blanca, una empresa líder en la implementación de eventos en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de servicios, arriendo de carpas, toldos, stands y sistemas de audio de última generación. Contamos con equipo de diseño digital, creación de contenido audiovisual y marketing para dar vida a tus ideas. Contáctanos hoy para obtener más información y ayudarte a organizar el evento perfecto. Eventos Bahía Blanca, tu solución integral para eventos impresionantes.